Y arrancamos hoy, tenemos muy lindas entrevistas y empezamos a contarte que se cumplen 10 años de la Ley de Identidad de Género y por eso nos vuelve a visitar, como ya fue el año pasado, Celeste Giachetta, colega periodista. Bienvenida, Celeste. Hola, ya hace un año, es como que siento que no pasó el 2021 todavía. Todavía ¿viste? estamos en un loop, ¿no? Uf, qué cosa, multiverso. ¿Cómo andás? Bien, con muchas cosas. Fueron 10 años también, pareciera mucho, ¿no? Pero ¿Pasó rápido todo este tiempo? ¿Cómo lo procesás? parece así que 10 años no son nada y sin embargo sí, pasaron muchísimas cosas. Afortunadamente faltan mucho más, pero en estos 10 años estar viva no es poca cosa. No es poca cosa. Y quería preguntarte, a partir de la ley, más allá de lo legal, desde lo simbólico, ¿vos qué sentiste que te dio reconocimiento? ¿Qué te dio a vos en lo personal? Digo, desde lo simbólico, ¿no? Desde lo simbólico me convertí en sujeto de derecho. Esto, ¿no? De poder decir esto que yo siento y que creía que no hay diferencias por orientación sexual ni identidad de género con ninguno, que todos y todas somos iguales ante la ley, sin un DNI no era tan fácil acceder a los derechos. Eso es lo que, digamos, básicamente nos permitió la ley. Poder empezar a pelear los derechos que no son iguales para todos y todas. Si vos lo pensás esto 10 años atrás, ¿pensabas que iba a salir esa ley? Digo, en su momento, ¿te podés recordar la Celeste de ese momento? Si tenía expectativas de eso que pueda pasar en Argentina o no. Sí, recuerdo la Celeste de aquel momento. Yo siempre fui muy soñadora. Ajá. Así que te diría que sí, tenía como una cierta ilusión. No así mis madres trans. Ah. Estas personas que Claro. te van amadrinando y que no. Yo me acuerdo de Julia, le decíamos la Julia Robert, solo que tenía 2,50 metros. Era igual a mujer bonita, pero de 2,50 metros, Julia, que la amo. Y ella me miraba y me decía, esto no va a salir nunca, esto no es para nosotras. La ley o la luz no es para nosotras, es la noche y la oscuridad y lo clandestino nomás. Pero yo entiendo de dónde lo decía, desde un pasado que realmente era así, ¿no? Una Argentina donde la diversidad era un crimen y realmente te ponían en ese lugar. Los medios, el Estado, la familia, todos los círculos esos te ponían en un lugar de clandestinidad y de peligro. Entonces entiendo que lo decías desde ese lugar. Te pregunto, hoy sigue pasando, vos contaste de estas madres trans, ¿no? Hoy sigue pasando esto que muchas personas encuentran en esas madres lo que no encuentran en su familia o en otro grupo, o crees que ya empieza a pasar que en las familias también se comienza con la identidad de género y con lo que se viene trabajando otro lugar? ¿Crees que se va ganando esos espacios o que todavía la cultura se va trasladando así como te pasó a vos? Afortunadamente sí hay más espacios. Antes pensar en infancias, hoy sigue siendo un tema se pica cuando hablas de infancias, ¿viste? Pero realmente hoy afortunadamente hay más familias que acompañan infancias diversas, infancias felices como las mencionamos, infancias trans. ¿Crees que ahí está la clave en las infancias, Cele? Yo creo que en el amor está la clave y en la ternura está la clave. No en esto de poder mirar a un hijo o una hija sin un título social, sino eso, efectivamente, ¿no? Desde un lugar de ternura, no me importa si va a ser bombero, si va a ser enfermera, si va a ser artista, si va a ser del sexo que quiera. Me importa esa mirada de ternura que me parece como antinatural perderlo. Cele, vos estás en los medios de comunicación, trabajás en un montón de espacios, pienso también en Camila, que viene triunfando, pero ¿qué pasa también con toda otra población que quizás no tiene el reconocimiento, la popularidad? ¿Cuál es la situación de ellas hoy para que no perdamos de vista también lo que está pasando a lo mejor fuera del mundo que conocemos más cercano, ¿no? Sí, es que hay leyes, hay acceso a los derechos, pero hay también que hacer una reparación histórica. Como eso lo leí también en algún tuit que lo planteaban. Sí, porque en realidad, mira, las poblaciones que fueron históricamente vulneradas, podemos hablar como la diversidad sexual, como, no sé, expresos políticos, lo que sea. Vos podés armar una ley, podés armar organismos, podés hacer un montón de cosas, pero hay una expectativa de rechazo. ¿Cuál es la expectativa de rechazo? Si yo siempre fui al Estado, al médico, suponte, y nunca pude pasar de lo administrativo porque me trataban en masculino, porque no podía acceder a la atención médica igual que cualquier otra persona, una vez, 2 veces, 1 año, 2 años, no voy más al médico. Y ahora hay un consultorio inclusivo, sí, pero la verdad no voy ahí porque me van a discriminar.
hay una expectativa de rechazo. Hay que ver de qué manera acercar los mecanismos a las poblaciones que no están en la ciudad, que no están en las grandes urbes. Digo también eso, porque no todo sucede acá en Córdoba. Tal cual, ¿no? También existe vida por fuera de la ciudad. También, ¿no? Y también de qué manera reparamos esta historia con estos cuerpos y con estas identidades que fueron realmente en un lugar de vejación total. O sea, pensábamos, ¿por qué no? Julia, la que yo te mencionaba, ella desapareció. Yo no sé si está viva, está muerta. Cuando desapareció, no fuimos a la comisaría a denunciarla. No tenía familia. ¿Pues cómo íbamos a ir a la comisaría si era la que me metía presa a la noche? La policía. Sé que fuerte esto que contás. Esta madre que te crió, que albergó un montón de compañeras tuyas, un día desapareció y no se supo más nada de ella. De Julia no supimos nada más. Esto fue principios del 2003. Pero nosotros no íbamos a hacer denuncias. Y si íbamos a hacer denuncias, primero capaz caíamos presa también nosotras, de paso, por los códigos contravencionales. Claro. Pero segundo, no nos tomaban en cuenta. Y tampoco había una familia que busque a esa persona. Entonces, de Julia, no sabemos. Yo le dedico un cuento una vez pensando, digo, capaz lo lee y en algún momento se comunica, ¿no? Pero bueno, nos pasaba esto. Nos desaparecían personas en plena dictadura, democracia, y no teníamos dónde ir a reclamar. Entonces, esas son las expectativas de rechazo que todavía, sobre todo las personas trans más grandes, vamos acarreando. Y la reparación histórica, clave esto que estás planteando. Ojalá que algún legislador, legisladora tome esta iniciativa, ¿no? Sí, porque pensar los derechos para las personas trans o para la diversidad no es quitar derechos a otras poblaciones. Digo, porque tenemos esto a veces, ¿no? Uy, no, ¿qué quieren? ¿Privilegios? No estamos hablando de privilegios, estamos hablando de equiparar la vara. Y hay una historia que no se puede negar y es una historia genocida con la diversidad. Y esto que decías vos tiene que ver con una legisladora, ¿no? Que dijo la barbaridad esa de los privilegios, ¿no? ¿Que fue la Granata, si no me equivoco? Sí, Amelie Granata, como está en el tweet. Digo, dice muchas barbaridades. Sí. Claramente tomarla en serio es, de alguna manera, ignorar un montón de procesos antropológicos, históricos. Pienso que la historia fuimos borradas. En la historia fuimos borradas. Pero la diversidad existe siempre. En la conquista de América existía diversidad. La hermana del cacique Tolecha era una mujer trans y era la que llevó a cuidado y a cargo toda la comunidad en lo que sería Panamá cuando los conquistadores estaban arrasándola. Y no se habla, por ejemplo, de eso, ¿no? Y no tenían una mirada sesgante los pueblos originarios con las personas trans. Eso pareció con la religión, seguramente. Exactamente. Celeste Yaquita, como siempre, un gustazo que nos visites, escucharte y también que a través tuyo pongamos también en panorama lo que está pasando también con toda la comunidad, que pasaron 10 años, es una gran noticia, pero falta. Falta, pero bueno, vamos avanzando y como te digo, 10 años donde algunas estamos vivas, otras no, así que para ellos me imagino que allá por donde estén en ese cielo o lo que sea que exista deben estar muy contentes de los avances. Gracias de nuevo y nos despedimos con este material que justamente habla de estos 10 años de la Ley de Identidad de Género en la Argentina. Esta ley se sustenta en 3 patas esenciales, que es la no criminalización, la desestigmatización, la despatologización. Si yo voy al general de la ley, leo mi Constitución, vivo en los mejores de los países. Ahora sabemos que hay muchos mecanismos para hacer un juego de palabras que son trabas que nos ponen a las trabas para negarnos el acceso a esos derechos. Si no siempre cambia la sociedad de la mano de los cambios legislativos, ¿no? Entonces me parece que hay un cambio cultural en el cual nosotras también debemos seguir aportando. Resultan 55 votos afirmativos. Sin duda el contexto político, esto cambió todo el escenario. Surgimos como un sujeto político dentro de la perspectiva de los derechos humanos, se consolidó esa perspectiva de derechos humanos, nosotros hicimos posible que esto pase en sentido colectivo y hacerlo posible que esto sea real es
un aprendizaje también de cómo desarrollar política. Además del contenido de la ley de identidad de género, eran las voces travestis y trans quienes escribían esos contenidos. Fue sin duda un proceso de maduración política de los partidos y por supuesto la ratificación que las organizaciones sociales tenemos saberes, y en ese sentido a mí me cambió la vida. A mí en particular lo que me sucedió con la ley de identidad de género fue poder pensar mi identidad, desnaturalizar el hecho de lo que me fue dado o me fue impuesto y hackear esos cánones bajo los cuales había transitado mi niñez y mi adolescencia. Creo que hay una potencia inmensa en este tipo de recursos formales, y mucho más que en esos recursos formales, en esas organizaciones han cambiado radicalmente mi manera de pensarme, y una vez que cambia tu manera de pensarte, inevitablemente cambia tu manera de ver el mundo.